¿Qué tal? Hoy le vamos a entrar al análisis de un libro que ha dado mucho de qué hablar, El poder del patriarcado, de Fernando Trujillo. Vamos a desmenuzar cuáles son sus argumentos centrales. Fíjense nomás en la portada. Ya desde aquí se nos plantea la idea principal, ¿no? La de un choque, un conflicto fundamental entre dos fuerzas que el autor considera totalmente opuestas. Muy bien, para empezar a entender todo este asunto, hay que arrancar con el diagnóstico que hace el autor sobre el mundo actual. Y bueno, es una idea bastante polémica, la verdad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El libro empieza pues desafiando lo que muchas dan por sentado. Argumenta que hoy en día, en la civilización occidental, se está reprimiendo activamente la naturaleza masculina. A ver, y aquí hay que poner mucha atención. El punto clave de todo esto es que para el autor, patriarcado y matriarcado no se trata de si gobiernan hombres o mujeres. No, se trata de los valores que son dominantes en una sociedad. Ok, para desmenuzar bien este argumento, vamos a seguir el caminito que nos traza el propio libro, pasando por estos 5 puntos clave. Y bueno, para darle un fundamento a su idea, el autor se va hasta el origen de los tiempos. Vamos a ver de dónde dice él que salió este supuesto espíritu patriarcal. La tesis es esta, que el frío extremo, las condiciones súper hostiles de la era de hielo, funcionaron como una especie de fragua, como un horno que moldeó a un tipo muy particular de ser humano. O sea, el libro traza una línea directa entre el clima y la forma de ser de la gente. Por un lado, los climas fríos, que según esto forjan un carácter fuerte y disciplinado. Por el otro, los climas cálidos, que crearían personalidades más hedonistas y débiles. Y a los primeros, los del hielo, los identifica como los indoeuropeos. Y agárrense, porque a partir de este punto el autor interpreta básicamente toda la historia de la antigüedad como una guerra constante, un enfrentamiento directo entre estas dos maneras de ver el mundo. Este enfrentamiento, según el texto, no fue nada más teórico. Se materializó con las grandes migraciones de los pueblos indoeuropeos. Olas y olas de gente que, al moverse, se toparon y terminaron conquistando a los pueblos que el autor llama matriarcales, dándole así forma a la historia. Pero la diferencia no era solo, pues, en lo terrenal. También se veía en sus creencias. La espiritualidad patriarcal, según nos cuenta, siempre miraba hacia arriba, al cielo, al sol. Sus dioses eran padres, reyes, guerreros. Piensen en Zeus o en Odín. Los valores eran la guerra, el honor, el heroísmo. Y del otro lado, en contraste total, estaba la espiritualidad matriarcal. Esta miraba hacia abajo, a la tierra. Creían que el cuerpo volvía a la tierra, y su figura central era una gran diosa asociada a la magia, la sexualidad y, según el libro, al miedo y hasta los sacrificios humanos. Y para que quede más claro, el libro nos da ejemplos concretos de esta gran conquista. Aquí vemos cómo presenta una y otra vez el mismo patrón. Un pueblo patriarcal que llega y vence a uno matriarcal. Los arios sobre los dravídicos, los itálicos sobre los etruscos, y así. Ahora, una pregunta obvia es, ¿y las mujeres qué? ¿Cuál era su lugar en este sistema? Bueno, el texto se adelanta a las críticas y ofrece su propia definición del rol femenino en lo que llama el patriarcado indoeuropeo. En lugar de hablar de opresión, el libro argumenta que la mujer tenía un propósito muy claro y, según el autor, fundamental. Ser madre, ser esposa y, fíjense en esta frase, ser el motor espiritual del hombre. Y para probar este punto, por un ejemplo que a muchos les podría sorprender. La antigua Esparta. De hecho, el autor dice textualmente: resulta irónico que en el único patriarcado puro que había en Grecia, la mujer gozaba de más libertades y derechos que en otras partes de la región. Entonces, ¿cómo eran estas mujeres espartanas según el libro? Pues nada de lujos. Se dice que practicaban boxeo y lucha, que sabían leer y escribir, comían lo mismo que los hombres y hasta tenían libertad para elegir al mejor guerrero como esposo. Una imagen de mujer fuerte que, claro, servía al ideal guerrero del Estado. Y no solo se queda en Esparta. El libro también menciona a otras mujeres poderosísimas de la historia, como Búdica, la que luchó contra los romanos, Juana de Arco, liderando ejércitos, o la reina Isabel I de Castilla, pieza clave del Imperio Español. Todas, según el autor, ejemplos de que se podía destacar dentro de este sistema. Bueno, ya vimos el pasado, el origen, la historia. Ahora vamos a la parte final. ¿Cuál es la solución o digamos la receta del autor para lo que él ve como la gran crisis de Occidente? Y aquí el autor no se anda con rodeos, ¿eh? Deja muy claro para quién escribe. Dice que el libro es para quienes están hartos de esta sociedad feminista y quieren saber la verdad sobre el poder del patriarcado. Así, directo.
Para reforzar su punto de vista, se apoya en pensadores como Thomas Carlyle y su famosa idea de que la historia del mundo, en el fondo, es la historia de los grandes hombres que han actuado en ella. Y la propuesta final para la salvación de Occidente se resume en 3 elementos. El primero, la paleodieta. El segundo, el patriarcado. Y el tercero, y sin duda el más polémico de todos, la eugenesia. Así que el llamado final a la acción del libro es a despertar ese poder de los hombres, una fuerza que el autor describe como si estuviera dormida, en un estado de letargo, y que necesita ser reactivada. Y con esto terminamos el recorrido por las ideas de El poder del patriarcado. Y bueno, más allá de las conclusiones de cada quien, el texto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿De qué manera las historias que nos contamos sobre nuestros orígenes, sean ciertas o no, terminan dándole forma a cómo vemos el mundo hoy en día?